Entre los años 1867 y 1918, en el centro y este de Europa existió un gigantesco imperio multicultural que será conocido como el Imperio Austrohúngaro. Este importante imperio surgió cuando el Imperio Austriaco llegó a un acuerdo con los nacionalistas húngaros para formar una monarquía dual que equiparaba el estatus de Hungría con el de Austria. El Imperio Austrohúngaro fue un imperio que llegó a extenderse por los actuales territorios de numerosos países europeos, como Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y algunas regiones de Serbia, Montenegro, Italia, Rumania, Polonia y Ucrania. A lo largo de su historia, tuvo que enfrentar muchísimos problemas políticos internos, pero, pese a esto, logró alcanzar un gran desarrollo cultural, artístico e intelectual. Además, fue uno de los estados europeos más poderosos de su época, siendo parte de la Triple Alianza junto a Alemania y el Reino de Italia, y teniendo un papel muy importante para el estallido de la Primera Guerra Mundial. A mediados del siglo XIX, el territorio de Hungría formaba parte del Imperio Austriaco, un imperio que había surgido luego de la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico y que se extendía por gran parte del centro y este de Europa. Este imperio era un estado multinacional, es decir, que estaba conformado por distintas nacionalidades como alemanes, checos, polacos, rumanos, húngaros, italianos, ucranianos, croatas, eslovacos, eslovenos, serbios y otras nacionalidades más pequeñas. En algunas partes del imperio existía cierta autonomía, pero, en general, todo su territorio estaba bajo el control de un gobierno centralizado liderado por el emperador de Austria, quien, además, tenía el título de rey de Hungría, Bohemia, Croacia, Eslavonia y Dalmacia. Sin embargo, no todas las nacionalidades estaban conformes con el rol que tenían dentro del imperio. Por eso, en el año 1848, los húngaros se levantaron contra el gobierno austriaco, exigiendo su independencia del imperio. Los nacionalistas húngaros, liderados por Lajos Kossuth, deseaban tener su propia legislatura, así que convocaron numerosas manifestaciones en distintas ciudades del imperio. Ante la presión de los manifestantes, la monarquía austriaca cedió, aceptando crear una constitución liberal. Aparte, a los húngaros se les permitió tener su propia legislatura, su propio ejército nacional y tomar el control de su política exterior. Sin embargo, poco tiempo después, el nuevo emperador austriaco, Francisco José I, trabajó para restaurar el orden en el imperio. Él, gracias al apoyo del ejército ruso, consiguió ponerle fin a la Revolución húngara. Después de esto, la monarquía austriaca restauró en el imperio un gobierno centralizado y autocrático. En 1851, las constituciones revolucionarias fueron abolidas y bajo el liderazgo del ministro Alexander von Bach, las autonomías locales fueron subordinadas a un sistema unificado de administración, leyes y cargas fiscales implantado por oficiales de habla alemana. Así que Hungría nuevamente fue sometida. Pero los problemas económicos del imperio y la derrota militar de Austria en la Guerra Italiana de 1859 terminaron debilitando a la monarquía austriaca. En medio de esta situación, el emperador Francisco José aceptó crear un parlamento imperial que tendría representantes de las distintas nacionalidades del imperio. A pesar de esto, las autoridades austriacas procuraron que en el parlamento siempre existiera una mayoría de habla alemana, por lo que, en el imperio, se continuó excluyendo a las minorías étnicas, en especial a los húngaros. No obstante, con el paso de los años, esta situación no se podrá sostener por mucho más tiempo. Y es que, cuando el imperio sufrió una nueva derrota militar, esta vez en la guerra austro-prusiana, el gobierno austriaco se vio debilitado.
así que no le quedó más opción que aceptar las aspiraciones autonomistas de los húngaros. Fue entonces cuando se creó un compromiso entre ellos que será conocido como el Ausgleich. En este compromiso, el gobierno austriaco negoció con los nacionalistas húngaros la creación de una monarquía dual que equiparaba el estatus de Hungría con el de Austria. Cada parte del imperio ahora tenía su propia constitución, su propia legislatura bicameral, su propia capital y su propia maquinaria gubernamental para sus asuntos internos. Pero existía un solo monarca, Francisco José, quien tenía el título de emperador de Austria y rey de Hungría. Además, compartían un mismo ejército, una misma política exterior y tenían un sistema de finanzas en común. Gracias al compromiso austrohúngaro, Hungría había conseguido ser una nación independiente en sus asuntos internos. Sin embargo, el Ausgleich no incluía las exigencias de las otras nacionalidades que conformaban el imperio, por lo que las minorías nacionales continuaron siendo excluidas, en especial las de origen eslavo, como los polacos, croatas, checos, serbios, eslovacos y eslovenos. De manera que el asunto de las nacionalidades seguirá siendo un problema en el imperio austrohúngaro durante toda su existencia. Las autoridades austríacas eran conscientes de que el problema de las nacionalidades afectaba a la estabilidad del imperio. Las etnias germanas representaban solo una tercera parte de la población. Estas gobernaban Austria, pero cada vez se sentían más amenazadas por los checos, polacos y los otros grupos eslavos dentro del imperio. Por eso, en las últimas décadas del siglo XIX, el primer ministro austriaco, Eduard Taffe, intentó resolver esta situación. Él confió en una coalición de conservadores alemanes, checos y polacos para mantener una mayoría en el Parlamento. Además, le otorgó algunas concesiones a las minorías nacionales, permitiendo que tanto las lenguas eslavas como las alemanas fueran utilizadas en la educación y en la administración. Sin embargo, estas concesiones no fueron vistas con buenos ojos por la burocracia y la aristocracia austriaca. Por eso, la política de concesiones llevó a la caída del ministro Taffe en 1893, sin poder resolver el problema de las nacionalidades. Mientras tanto, los grupos no alemanes, insatisfechos, continuaban exigiendo concesiones, mientras que los gobernantes austriacos se resistían a cualquier tipo de cambio. En medio de esta complicada situación, el imperio se mantenía unido gracias al liderazgo del emperador Francisco José y a la Iglesia Católica, la cual ayudó a mantener unidos a los checos, eslovacos y polacos, todos ellos leales a la dinastía católica Habsburgo. Pero la preocupación de los austriacos porque el problema de las nacionalidades provocara la destrucción del imperio terminó llevando al estallido de una gran crisis en los Balcanes a principios del siglo XX. Y es que el imperio austrohúngaro temía que Serbia concretara una de sus grandes ambiciones, construir un gran imperio serbio que uniera la mayoría de los pueblos eslavos del sur. Por esta razón, en el año 1908, Austria y Hungría decidieron anexarse los territorios de Bosnia y Herzegovina, dos territorios de habla eslava. Los serbios se enfurecieron con esta decisión, así que, con el apoyo de Rusia, estaban decididos a enfrentarse al imperio austrohúngaro. Sin embargo, cuando serbios y rusos se preparaban para la guerra, la poderosa Alemania intervino en el conflicto para apoyar a sus aliados austrohúngaros. Por eso, serbios y rusos se vieron obligados a aceptar la anexión a Austria de Bosnia y Herzegovina. Aunque al parecer la situación había sido resuelta, estos acontecimientos crearon una enorme tensión entre el imperio austrohúngaro, Serbia y Rusia. Las tensiones iban aumentando cada vez más, hasta que, finalmente,
un acontecimiento en Sarajevo terminará teniendo terribles consecuencias. En junio de 1914, el archiduque de Austria, Francisco Fernando, fue asesinado por un activista bosnio que trabajaba para la Mano Negra, una organización terrorista serbia. Los austriacos no tenían la certeza de que el gobierno serbio estuviese involucrado en el asesinato del archiduque. Sin embargo, aprovecharon este incidente para culpar a los serbios y así someterlos de una vez por todas a su mandato. El gobierno austriaco solicitó el apoyo de sus aliados alemanes, mientras que la causa serbia fue apoyada por los rusos. Pronto, las tensiones y declaraciones de guerra activaron las alianzas militares europeas, de manera que lo que había comenzado como una crisis en los Balcanes se terminó convirtiendo en la chispa que desencadenó un conflicto mucho más grande, la Primera Guerra Mundial. Durante la Gran Guerra, el Imperio Austrohúngaro intentó aplastar a las fuerzas nacionalistas que ellos consideraban que estaban destruyendo al imperio. No obstante, con el transcurso de la guerra, serán estas fuerzas las que se terminarán imponiendo. Pues, en medio del conflicto, las fuerzas austrohúngaras se fueron agotando, mientras que las minorías étnicas se iban fortaleciendo cada vez más, exigiendo con mucha más fuerza su independencia nacional. Además, los países aliados dejaron claro que apoyarían los reclamos de independencia de los pueblos sometidos, algo que alentó a los proyectos nacionales de las minorías étnicas del Imperio Austrohúngaro. Así que, cuando las potencias centrales fueron derrotadas en la guerra, el Imperio Austrohúngaro se desintegró, siendo reemplazado por las repúblicas independientes de Austria, Hungría y Checoslovaquia, y un nuevo estado monárquico eslavo que finalmente llegó a ser llamado Yugoslavia. Otras regiones del imperio clamaron por hacerse parte de otros estados europeos como Italia, Rumania y de una reconstituida Polonia. Y de esta manera llegaba el final definitivo del Imperio Austrohúngaro. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del Imperio Austrohúngaro. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de este importante imperio multinacional? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.